El pensamiento crítico en la pedagogía de Freire. Bienvenidos. El propósito de este video es exponer brevemente los elementos de la pedagogía y el pensamiento crítico de acuerdo al autor Paulo Freire. Paulo Regulus Neves Freire fue un educador y filósofo brasileño. Es considerado uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía mundial. Es el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Según sus ideas, es necesario dar conciencia al individuo oprimido por medio de la educación. Tiene para él significativa importancia la alfabetización, pero entendida esta no solo como el acto de aprender a leer, sino como una forma de comprender y criticar la realidad. Entre sus escritos más importantes se puede mencionar Concientización y alfabetización, La educación como práctica de la libertad, La pedagogía del oprimido, Educación y cambio y Pedagogía de la esperanza. En estas obras tiene capital importancia la educación para las masas y la liberación de los oprimidos. El trabajo de Paulo Freire tiene sus antecedentes en la teoría crítica, surgida en la Escuela de Frankfurt del Meno, Alemania. Esta filosofía cuestiona la sociedad moderna y la vida política mediante la crítica constante a las teorías tradicionales. Temas fundamentales de esta reflexión son la alienación, que surge cuando el individuo deja de pensar por sí mismo, y la manipulación, que consiste en un tercero que controla la voluntad de los individuos mediante el uso de instrumentos como los medios de comunicación y la educación. La pedagogía de los oprimidos. En el libro La pedagogía de los oprimidos de 1972, Freire elabora una propuesta revolucionaria de hacer pedagogía, con un carácter innovador y emancipatorio que ofrece una filosofía no solo educativa, sino de vida, que emana desde la escuela pero trasciende a toda la vida de la persona. Freire categoriza a la sociedad en dos grandes grupos, los opresores y los oprimidos. Los oprimidos sufren de una deshumanización, la cual se caracteriza por una pérdida de la esperanza y la autoestima, lo cual les lleva a actitudes de autodestrucción, tales como la drogadicción y el alcoholismo. También tiene una actitud fatalista, la idea de que su condición del oprimido no va a cambiar y que así es como debe de ser. La deshumanización y el fatalismo hacen que el individuo oprimido se sienta incapaz de actuar, opinar y en general de cambiar su situación actual. Los opresores, por el contrario, están convencidos de ser los mejores. Son los que mandan y dictan las leyes. Sienten que es su deber dominar y oprimir. Los opresores siempre están buscando nuevas formas de mantener su poder, dominar y domesticar a los oprimidos. Este sistema de opresor y oprimido, para perpetuarse, requiere mantener dóciles y calladas a las personas oprimidas, lo cual se puede lograr mediante la difusión de mitos. Mitos tales como el mito del empresario, el mito de la libertad, el mito del heroísmo de los oprimidos y el mito de la movilidad social. Es por medio del sistema educativo que los opresores implantan todas esas ideas en la mente de las personas. A través de las escuelas, las mentes jóvenes y en formación son expuestas a este sistema opresor oprimido y se acomodan al mismo. Los opresores promueven la educación bancaria. En este tipo de educación, el maestro es el sujeto de la educación y el educando es el recipiente que recibe los contenidos de su sabiduría. En esta forma de educación, el mejor docente es aquel que llene de más contenidos a sus educandos, y a su vez el mejor educando es aquel que se deje llenar dócilmente de la sabiduría del maestro. Esta educación se caracteriza por la pasividad de los alumnos, ya que ellos no saben nada y el único dueño de la información y el conocimiento es el educador. El propósito de este tipo de enseñanza es crear individuos dóciles y sumisos que se dejen oprimir, que sean inofensivos para el sistema. Las consecuencias de esta educación son la pérdida de la conciencia crítica, la pérdida de la capacidad de innovar, la pérdida de la capacidad de análisis y la creación de una cultura del silencio. La educación bancaria no permite la conciencia de la realidad y la liberación de los educandos. En contraposición a la educación bancaria se encuentra la educación liberadora, la cual busca que las masas oprimidas sean conscientes de la realidad y busquen las formas de lograr los cambios que llevarán a su liberación e independencia. Lo más importante de la educación liberadora es crear conciencia en los oprimidos de la importancia de la liberación, ya que son ellos los que más sufren las consecuencias de la opresión. Principios del método para el desarrollo del pensamiento crítico en los docentes. A. El método en Freire considera la enseñanza como acto creador y crítico, y la curiosidad como eje en las acciones de enseñar y aprender. B. La persona docente que no enseña, no estudia y enseña mal lo que mal sabe. C. El plano del saber de experiencia vivida y del sentido común ha de relacionarse con el conocimiento resultante de procedimientos más rigurosos de aproximación a los objetos cognoscibles. Este es un derecho que las clases populares tienen. D. Error epistemológico es negar la sabiduría popular, los saberes de la experiencia vivida, miopía que se constituye en obstáculo ideológico y provoca un error epistemológico. E. Reconocer el saber popular implica respetar el contexto cultural. La localidad de las personas es el punto de partida para el conocimiento, es el conocimiento situado.
Pero ese conocimiento cotidiano debe pasar al saber crítico, o sea, saber mejor lo que ya saben y participar en la producción del saber. Este es un derecho de las clases progresistas. F. Un método educativo desde el pensamiento crítico aborda lo local, regional, nacional y global y mantiene una visión contextual dentro del sistema educativo. G. Tomar distancia y ser curioso en toda práctica educativa es un rasgo de quien enseña y quien aprende. H. La práctica educativa debe relacionar materiales, métodos y técnicas. I. El pensamiento crítico inquieta al educador y al educando, no frena la capacidad de pensar, se entrega a la curiosidad y aporta en la formación de sujetos más auténticos. J. El diálogo pedagógico implica tanto el contenido u objeto cognoscible como a los educandos quienes dialogan con el contenido. Cuando pasa lo contrario, se obstaculiza la capacidad de pensar y de desafiar al pensamiento, y todo queda en exposiciones que domestican o hacen que los educandos duerman arrullados. K. Una enseñanza crítica considera como deber y derecho del docente enseñar en el tiempo y el espacio en que se encuentra, perseguir objetivos, metas, sueños, proyectos, contemplar otras posiciones, distintas al acierto y la verdad del docente, considerar temas distintos que puedan proponer los estudiantes o la comunidad y sobre los cuales pueda versar el análisis y la reflexión, el derecho a conocer los orígenes de lo que estudia, mantener una posición crítica, vigilante, indagadora, reconocer el poder de la ideología dominante y cómo contrarrestarla y cómo trabajar la relación lenguaje-ciudadanía. Reflexiones finales. La confrontación entre la teoría y la propia práctica docente y su superación constante se considera una estrategia de formación y capacitación pedagógica comprometida, tomando en consideración los componentes del pensamiento crítico de Freire. Reflexionar desde la pedagogía crítica es pensar y actuar diferente, es pensar en justicia social, en minorías excluidas, en equidad de género, en eliminar las brechas socioculturales. Es la búsqueda de una pedagogía alternativa, una pedagogía de la diferencia e involucrada en el movimiento de las nuevas perspectivas críticas hacia la educación.